de este ejercicio, pues uno reconoce que el ASIS es el elemento fundamental dentro de la identificación de las diferentes necesidades en salud que vamos a reconocer dentro de nuestro territorio. De una u otra manera, todos sus indicadores que nosotros vemos reflejados, como son las tasas, las prevalencias, incidencias, de una u otra manera, ya al establecer esas situaciones en salud y a ponerlo sobre la mesa con las comunidades, vamos a ampliar ese panorama de comprensión que ellos tienen sobre esa situación. Es muy diferente a poderle hablar a una persona sobre, mire, cómo están de altas las tasas de embarazos en adolescentes o de embarazos en menores de 18 años. Miren cómo se elevan la situación de conducta suicida en el municipio, cuántos intentos se han presentado, a poder reconocer que de pronto existen otra serie de circunstancias que se reflejan dentro de esas situaciones, ¿no? Por eso esos núcleos de iniquidad que nosotros reflejamos dentro de este ejercicio, o si ya dentro del análisis que nosotros hacemos de las problemáticas que hemos venido trabajando dentro de nuestro municipio, dentro del departamento, que están muy relacionados porque fueron el insumo que se generó en el año 2023, donde de una construcción conjunta con cada uno de con los diferentes departamentos, perdón, con los diferentes municipios del departamento, pudimos estructurar una serie de 18 situaciones en salud que se presentan, ¿no? Entonces nosotros no hablamos de casos de suicidio, sino hablamos de lesiones autoinfligidas, ¿no? Relacionadas desde un componente social, desde un componente ambiental también. También hablamos de situaciones de poco la capacidad de respuesta frente a sucesos de eventos, de emergencias y desastres. Entonces ya comenzamos a hablar desde un panorama más amplio de la comprensión de las problemáticas y cómo desde esa situación participativa, dentro de esa priorización que realizamos en comunidad a partir de la implementación de cada uno de estos instrumentos, nos permite a nosotros también generar una capacidad de respuesta más asertiva a esas necesidades sociales, ¿no? Es decir, que partimos de una lectura de contexto, de cómo está la situación de salud en nuestro municipio, cómo dentro de las necesidades e identificación de las situaciones que están, en las cuales están inmersos las comunidades, no solo del sector salud, sino cómo esas situaciones desde lo ambiental, desde lo social, desde lo político, se están reflejando en la persistencia de esos eventos en salud, de esas situaciones que afectan su salud. Poder también retomar esos sentires comunitarios, plasmarlos en esos núcleos de iniquidad, de cómo las personas reconocen cómo de pronto la falta de acceso al trabajo condiciona la salud, de cómo no reconocer aspectos básicos dentro del cuidado, el autocuidado de la salud, condiciona la salud de las personas y de sus familias y cómo eso se refleja en esos indicadores que nosotros ya abordamos. Y reconocer también estas propuestas que ellos tienen, ¿no? De una u otra manera, ellos también nos ayudan a identificar que hacen acciones por cuidado, el cuidado propio de la salud, ¿no? De ellos, acciones comunitarias que realizan en sus territorios o acciones de trabajo en común con la entidad territorial, con las diferentes dependencias que de una u otra manera ayudan a mitigar esos sufrimientos, esos padecimientos que ellos tienen, que a su vez, cuando ya lo plasmamos en este documento y que lo llevamos a esas matrices de priorización, nos ayuda a nosotros a identificar cuáles son las acciones que debemos realizar y cuáles son los eventos prioritarios, no solo desde una mirada institucional, sino también desde la mirada comunitaria, ¿no? Ellos van a identificar y vamos a tener qué acciones podemos realizar en conjunto con ellos, qué actores institucionales vamos a tener como aliados dentro de este ejercicio, a qué nos podemos encontrar o quién puede hacer oposición a las acciones que nosotros desarrollemos. Y eso, pues ya aterrizado en un plan territorial de salud, en este caso de la primera matriz que contempla el PTS, que es la matriz de priorización, ya nos va una visión de hacia dónde vamos a caminar durante estos 4 años, ¿no? Y de una u otra manera, si uno lo une esto a lo que establece nuestros diferentes planes de desarrollo, vamos a estar reflejado en todas las metas que nos planteamos como administración municipal, en reducir las tasas, en mantenerlas, en mejorarlas, pero también desde el establecimiento de eso, de esas metas, también reconocer cuáles van a ser los diferentes productos que van a ser, que vamos a desarrollar dentro de este ejercicio, ¿no? Entonces, tenemos unas problemáticas que están priorizadas que de una u otra manera
se generan en los generadores de gasto y de inversión en salud pública y que a su vez van a dar respuesta a los diferentes planes de desarrollo. ¿Y cómo lo vamos a estipular nosotros esto? A través de una identificación de un componente estratégico que van a ser las matrices que vamos a trabajar el día de mañana. Vamos a reconocer cómo es su diligenciamiento, cómo vamos a transformar esa situación problemática en una situación deseada, a qué ejes del plan decenal nos vamos a articular, cuáles son las metas que nosotros vamos a trabajar con ese plan y cómo vamos a aportar el plan decenal de salud, cuáles son los pilares que vamos a trabajar, cómo esa situación, problema desde la identificación de los ejes y las metas que se tienen van a ser transformadas en las metas del territorio para el cuatrenio, ¿no? ¿Cuáles son las metas que nosotros nos vamos a establecer para los 4 años? ¿Y cómo va a estar categorizada por cada uno de los 4 años de desarrollo de la administración municipal y las metas que vamos a establecer para cada uno de los diferentes productos que contemplemos? Que a su vez uno ya lo reconoce y lo mencionaba el inicio de la reunión, el momento coyuntural en el que estamos. Muchos de nosotros, o muchos de ustedes como funcionarios de salud, dentro de las direcciones locales o las secretarías municipales de salud, están en el desarrollo, ¿no? De los proyectos de inversión, de las fichas MGA, cómo eso se transforma en el plan de acción en salud y el CUAIPAS, y cómo eso a su vez pues ya se va a desarrollar en todas las acciones que vayamos a ejecutar el próximo año, teniendo en cuenta que también dentro de esas acciones de planeación, cómo ese PAS se va a transformar también en las acciones que vayamos a contemplar dentro de nuestros anexos técnicos del plan de intervenciones colectivas. Entonces, todo esto viene concatenado. Vamos a reconocer también en estas clases sincrónicas cómo poder articular todos esos elementos de planeación, ¿no? A veces eh, no lo hacemos de una manera concatenada. La idea es que dentro de este ejercicio de reconocer el plan estratégico y demás, también podamos retomar elementos de planeación como son los proyectos de inversión que dentro de nuestras direcciones locales desarrollamos, ¿no? Y que a su vez se ven aterrizados en las fichas MGA. Si uno comienza a revisar esos procesos y cómo se han venido actualizando, ya hablamos de los productos de MGA, los códigos, ahora hablamos de los entregables, entonces cómo eso a su vez posteriormente también se va a reflejar en el plan de acción de salud, cuáles son las fuentes de financiación, si son recursos propios, SGP Salud, SGP Libre Inversión, entonces también es importante que eso se contemple desde la formulación del proyecto, pero también pasando por el COAI, ¿no? Y a su vez, cuando estemos haciendo la segregación de recursos directos, indirectos del PIC, también cómo se van a reflejar ese tipo de inversión. Entonces, este escenario nos permite a nosotros desde estos primeros momentos del componente del capítulo 1 de la CIS y de la primera matriz de priorizaciones, cómo todas estas acciones que nosotros desarrollamos para priorizar esos problemas, para reconocer desde la mirada comunitaria, para poder priorizarlos, para poder formular acciones estratégicas que vayamos a desarrollar, identificación de actores y demás, que se contemplen también y tengan armonía con lo que vayamos proyectando a un futuro, ¿no? Entonces, si uno lee la literatura dentro de lo que son los diferentes lineamientos, siempre nos va a tener que tengamos coherencia con el paso anterior. Nos va a decir, bueno, entonces dentro de la priorización, nos va a decir, ingrese dentro de la matriz las inequidades de los núcleos de inequidad construidos dentro del proceso de formulación de la CIS. Entonces nos toca ser coherentes con lo que nosotros hayamos formulado dentro de la CIS y retomarlo para poder continuar con los siguientes pasos. Nos van a decir si la transformación deseada está relacionada con la problemática o el núcleo de inequidad planteado, si las metas, los ejes están relacionados con esas acciones, si las actividades están reflejadas con, con los núcleos de iniquidad que estamos trabajando. Entonces, de una u otra manera es poder concatenar todo este ejercicio dentro de las acciones prácticas que vayamos desarrollando para que al finalizar este proceso del curso virtual, pues tengamos una mayor comprensión del uso de estas herramientas que nos plantea, también poder retomar cuáles son los criterios de evaluación y de manera de taller poderles entregar también una lista de chequeo de calidad, ¿no? De cada uno de los instrumentos que diligenciemos dentro de esos procesos de planeación en salud.
Sería eso. Eso es por el momento la intervención.